Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Por las crónicas que hoy nos llegan acerca del Congreso Constituyente de 1917, hoy sabemos que por las diferencias ideológicas entre jacobinos y antiguos renovadores, así como por la premura de los tiempos fijados para reformar la Constitución de 1857, la empresa de conseguir un texto que cumpliera con los ideales revolucionarios de justicia social se antojaba imposible. Sin embargo, en el seno de los debates más ásperos, surgió una figura con la capacidad de congregar voluntades, un constructor de ideas con formación de ingeniero, nacido en Tehuacán, Puebla, y adoptado duranguense, de nombre Pastor Rue, figura central de aquel congreso y de la presente semblanza. Él nace en el año del 74, 1874, y su papá era comerciante, descendiente de una familia francesa. El apellido Rue es un apellido del sur de Francia, que presumiblemente tiene que ver con la línea de antiguos combatientes de la intervención francesa que se quedan en el territorio del sur de Puebla, la zona de Tehuacán. Él es pequeño, muere la madre cuando él es muy pequeño, y cuando tiene 10 años muere el padre. Entonces de pronto se ve huérfano, es criado por dos tías, Chabelita y Josefa, ¿no? Y estas dos tías se ve que se esmeraron mucho en su crianza, realmente le brindaron lo mejor que pudieron de educación. Ellas fueron las que decidieron que Pastor estudiara y se trasladaron a la capital de la República cuando él tenía 15 años justamente. Entró a la Escuela Nacional Preparatoria y disfrutó de esas magníficas instalaciones que están en San Ildefonso. Todos eran positivistas. ¿Qué quiere decir positivistas? Quiere decir fundamentalmente que tenían una profunda fe en el conocimiento científico. Era así como a partir del conocimiento objetivo y de la base empírica de los datos, construían, digamos, todo el conocimiento. Un dato interesante es que en 1892, en la tercera reelección de Porfirio Díaz, va a haber una serie de manifestaciones en contra de las reelecciones de Díaz, y ya tenemos a Pastor, pues a los 18 años de edad, participando en una de estas protestas. En ese momento, pues la carrera, digamos, que todo el mundo perseguía era leyes. La mayor parte de las personas o eran leyes, abogados, estudiaban leyes, o eran médicos, y él es ingeniero topógrafo, ¿no? Llega a Durango por dos vías. Primera, porque uno de sus compañeros de estudios lo contacta con el ingeniero Patoni. El ingeniero Patoni es descendiente de una familia de militares que pelearon en la batalla del 5 de mayo en Puebla y pelearon en la resistencia del sitio de 1863. Patoni es de Durango y entonces aparentemente ahí hay una conexión para llevarlo a trabajar a Durango. Por otro lado, encuentra a su esposa, conoce a Rosa Villarreal y se casan en 1907. Tienen un hijo que va a ser ingeniero igual que Pastor. Entonces, además empieza a interesarse por la política y el prestigio profesional que ha ganado en Durango hace que ya en 1908 lo elijan como miembro del ayuntamiento de la ciudad de Durango. Imaginemos a Pastor junto con un ingeniero Patoni recorriendo el estado de Durango y midiendo las extensiones
de los latifundios que había en Durango. Y cuando hablamos de los latifundios que había en Durango, hablamos de algo verdaderamente impresionante. Se menciona la existencia de un latifundio de 444,000 hectáreas, que en extensión es similar al estado de Morelos. ¿Qué va a determinar en Pastor Rux este encuentro con los grandes latifundios? Pues obviamente el encuentro con un latifundio es el encuentro con las injusticias, con los campesinos que trabajan, con los pueblos aledaños. Y bueno, por supuesto, él se va a dar cuenta de una manera muy directa y muy viva del drama que vivían los campesinos. La llegada de los antirreeleccionistas y de Madero a la ciudad en 1909 durante la campaña le da un rumbo distinto a sus actividades y a sus intereses. Él y su amigo Pattoni se integran al comité, a la campaña antirreeleccionista, se hace un comité local y Pastor resulta elegido presidente del comité local del partido antirreeleccionista. Y después de iniciada la revolución, él va a participar en la vida política ya con el maderismo, va a ocupar cargos municipales y también va a ser diputado a la legislatura local en Durango. Sin embargo, cuando viene el proceso, con el cual que va a culminar con la muerte de Madero y que va a permitir el arribo a la presidencia de Huerta, aunque a él se le nombra jefe político de Durango, él renuncia, manifestando su desacuerdo con el nuevo gobernante. Se niega, como legislador, a aceptar la nueva legalidad de Victoriano Huerta, y la legislatura de Durango, también un poco bajo su influencia, se niega a aceptar, a publicar el bando que había enviado Huerta, en donde él mismo se estaba legalizando como presidente de la República, ¿no? Él va a hacer su primer ejercicio de carácter legislativo al decretar una ley agraria con el objeto de restituir tierras de campesinos que habían sido expropiados sin ley o habían sido obligados a vender o a ceder tierras a las famosas compañías deslinadoras, sobre todo a las compañías mineras. Es la primer ley agraria del país. Imagínense la importancia que tiene, en donde va a venir después una serie de leyes agrarias, incluso de repartos de hechos, pero finalmente el primer planteamiento de reforma agraria es el que hace Pastor Roa en Durango. Curiosamente, en la historia de Durango es donde encontramos las primeras legislaciones agrarias o agraristas, no solamente con Pastor Roa, sino incluso con Francisco Villa. Durante el periodo posterior que vendrán los Arrieta a gobernar el estado de Durango, también vamos a encontrar legislaciones que tienen ese contenido social agrarista. Es el fundador de la villa de Madero, precisamente, de 1913. Ahí es donde se establece espacios libres, donde se les da la tierra de ejido. Ejido quiere decir que es una tierra para cultivar, y que van a cultivarla estas personas. Posteriormente se va a desarrollar todo eso para que hagan petición o pedido de tierra en ese reparto agrario. Con fundamento en la Ley Agraria de Durango, el 20 de noviembre de 1913 se fundó Villa Madero, con una superficie de 100 hectáreas expropiadas de la hacienda de San Gabriel. El camino hacia la justicia social había sido trazado así por el joven topógrafo. Sin embargo, sin un sustento constitucional, hasta las mejores ideas quedaban expuestas ante el recurso del amparo. Como gobernador provisional de Durango, Pastor Rue decretó en 1914 la explotación de las propiedades abandonadas y desenmascaró al clero que, en plena desobediencia a las leyes de reforma, había vuelto a adquirir y administrar bienes raíces bajo la figura de las sociedades anónimas.
un buen papel estaba desempeñando aquel hombre quien fue llamado por el primer jefe para ocupar la cartera de Fomento. Ya para finales del 13, principios del 14, Carranza le está pidiendo que se integre a su gabinete provisional como comandante del ejército constitucionalista, y Iturbide acepta, por eso deja la gobernatura, la deja en 14 para integrarse como ministro de Fomento de Carranza por primera vez, ¿no? Estamos hablando ya de 1914, prácticamente en las vísperas de la huida de Victoriano Huerta y en la víspera de la Convención de Aguascalientes. Dentro de la convención revolucionaria que se está llevando a cabo en Aguascalientes, se le ha ofrecido que sea también el encargado de la cuestión de Fomento dentro del gobierno convencionista. Y él no acepta y prefiere irse con Carranza a lo que va a ser el gobierno constitucionalista. El 12 de diciembre de 1914, Carranza hace lo que se conoce como las adiciones al Plan de Guadalupe. Es decir, no es nada más como hay que combatir a Huerta y regresar al orden constitucional, sino un planteamiento de las reformas que es necesario hacer para restablecer la paz en el país y llevar a buen logro las demandas de la revolución. Estas reformas al Plan de Guadalupe y después toda la legislación social del periodo preconstitucional es la que determina la victoria política de Carranza sobre la convención. Si a eso le sumamos la victoria militar de Obregón, pues uno explica ya con mucha más facilidad por qué Carranza puede llegar a ser presidente. Carranza, a través de Pastor Rux, está delineando el proyecto que tendrá que ver con el artículo 27. En fin, va a ser el gran colaborador, la mano derecha, tal vez podríamos decir, de Venustiano Carranza. Y en el mes de enero de 1915 se expide, y a él le toca firmar, promulgar la primera ley agraria de carácter nacional. El proyecto carrancista de reparto agrario, en el fondo, intentó ser una respuesta política a el plan de Ayala reformado de Emiliano Zapata. Mucha gente dice que la ley agraria de Carranza tiene que ver con Zapata. No, realmente son proyectos distintos. Pero la ley agraria de Carranza es la respuesta política que le quiere dar al zapatismo. Y yo me imagino que Pastor Roa aceptó la ley del 6 de enero prácticamente como estaba, porque tenía el mismo espíritu de lo que él había propuesto en Durango, ¿no? Como digo, son legislaciones casi gemelas, ¿no? Hermanas, y que tienen esta influencia de la idea original de Molina Enríquez de regresar a los ejidos. Y Luis Cabrera convence a Carranza de que no se puede esperar a restaurar el orden constitucional para hacer las reformas. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. Si uno restaura el orden constitucional, eso quiere decir que tiene que restaurar el poder legislativo, y ese poder legislativo pues era el legislativo porfirista, que estaba antes de la revolución. Entonces, Carranza se da cuenta que el nuevo Congreso no se puede conformar por los viejos porfiristas, porque iba a pasar lo mismo que pasó con Huerta. Es decir, el Congreso de 1912 le da la victoria legítima a Madero de la elección presidencial, lo nombran presidente de la República, pero cuando Madero cae asesinado, ese mismo Congreso es el que le levanta la mano a Victoriano Huerta. ¿Cómo se podía asegurar entonces que ese legislativo iba a reformar la Constitución en términos sociales? Eso era un sinsentido. Y si no se hacían esas reformas, entonces la guerra civil continuaría. Entonces Luis Cabrera lo que convence a Carranza, de lo que lo convence, es de que es necesario hacer primero las reformas para terminar con la guerra civil y después restaurar el orden constitucional. Había que ir haciendo reformas más radicales por el problema de la tierra, el problema de los trabajadores, porque los batallones rojos y la Casa del Obrero Mundial le habían ofrecido el apoyo a Carranza, pero a cambio de una verdadera reforma que protegiera los derechos de huelga, de organización, de formación de sindicatos, de jornada de 8 horas, y todo eso iba más allá de la Constitución del 57. El Congreso Constituyente se celebró en Querétaro no por razones simbólicas,
de que ahí haya pasado Juárez o todo ese tipo de cosas, sino por una razón, por razones muy simples de carácter estrictamente político. En primer lugar, para 1915, 1916, cuando se iba a celebrar el Congreso, el movimiento zapatista tenía controlado el sur de la Ciudad de México. Los zapatistas estaban en Xochimilco, los zapatistas estaban en Magdalena Contreras y estaban en plena confrontación contra los constitucionalistas. Entonces, es decir, celebrar un congreso en la Ciudad de México no era, digamos, lo más aconsejable para garantizar, digamos, cierta tranquilidad. Hay otras hipótesis que manejan que para Carranza hubiera sido muy difícil controlar a la prensa en la Ciudad de México y entonces que era mejor ir a la ciudad de Querétaro, donde él podía tener un control político más claro sobre lo que pasaba en los medios y lo que se decía del constituyente. Y lo curioso es que la ciudad se transforma en una especie de banquete para recibir a estos diputados, pero ahí, curiosamente, va a ser la iglesia la que va a cooperar, porque la catedral y en las principales parroquias de Querétaro se recibió a los diputados y se les hospedó. Se improvisaron fondas, también se improvisaron cantinas, y la ciudad recibió, por ejemplo, muchas bandas de música militares, había un ambiente festivo. También es verdad que los obreros de algunas fábricas cercanas, por ejemplo, se acercaron al Congreso Constituyente y entraron a ver muchas de las sesiones. Eso es muy interesante, no estuvo cerrado al público. A la distancia podemos ver que de los más de 218 diputados que se presentaron, pues algunos sus credenciales no fueron aceptadas, hubo rechazados, y ya en la conformación final encontramos, por un lado, a los que formaban parte de lo que se denominó como un grupo renovador, que estaba relacionado con Carranza, que eran considerados como derechistas en algún sentido, y por el otro lado los que eran considerados como de izquierda, que eran un poco más insumisos en ese sentido y que fueron calificados como jacobinos. Aquí hay una cosa que, es decir, no es jacobinos y renovadores. Esa división se dio en una votación y no necesariamente se repiten las otras. Esa división aparece mucho en los periódicos, pero no necesariamente es la que priva en el Congreso, ¿no? En primer lugar. Segundo lugar, Pastor Roa era diputado constituyente, pero nunca dejó de ser secretario de Fomento de Venustiano Carranza. El 1 de diciembre de 1916 inició sus tareas el constituyente, para el cual se celebraron más de 66 sesiones ordinarias. Durante la sesión solemne inaugural, Venustiano Carranza rindió homenaje al texto fundamental de 1857, pero señaló los vicios que con el tiempo y sus reformas se habían acumulado. El diputado Alfonso Cravioto fue el primero en subir a la tribuna y entre vivas para el Congreso y para el primer jefe comenzó el debate parlamentario más importante del siglo XX. La labor constituyente en Querétaro fue particularmente ardua, sobre todo por el angustioso periodo de 2 meses a la que había quedado ceñida. Las primeras 7 sesiones fueron dedicadas a reglamentar y regular los debates, así como a integrar las distintas comisiones. En ninguna parte se había estipulado la pertinencia de formar pequeños grupos de trabajo, pero tampoco estaban prohibidos. Así que la estrategia le funcionó al ingeniero Rue para destrabar los proyectos más complejos y que dieron al texto el carácter social que la distinguió en el mundo. Es interesante saber que Pastor Roa, por ejemplo, nunca subió a la tribuna del Congreso Constituyente, nunca hizo ningún discurso. Y él mismo escribe posteriormente que era malo hablando, se ponía nervioso, no articulaba bien las ideas. Entonces, él no fue un brillante orador del Congreso. Su papel fue otro.
fue más de enlace, de coordinador de todas esas ideas, posiciones, debates que están surgiendo en el Congreso para canalizarlos y darles claridad en un documento que es el que a la postre se aprueba. Y en el momento de discutir la libertad de trabajo se planteó a fondo la cuestión de los derechos laborales, y ahí se llega al acuerdo entre todos los constituyentes de hacer un artículo posterior. Entonces es ahí donde juega un papel fundamental Pastor Roa, articulando una comisión especial que nunca fue designada como tal, fue de participación voluntaria. Esto se realiza no de manera oficial, esto se realiza de manera espontánea. Él empieza a trabajar con algunos de sus colaboradores y entonces van llamando y se van adhiriendo, y ahí es donde las diferentes corrientes van participando en esto. Pero lo curioso es que este grupo de trabajo que va a elaborar el artículo 123 y luego el artículo 27, efectivamente va a ser el grupo decisivo. Cuando se presenta el artículo 5, que era el artículo que originalmente estaba dedicado a la cuestión laboral, dentro del capítulo de garantías individuales, en efecto se da un sentimiento bastante general de insatisfacción. Uno de los puntos que causó mucho debate y que más adelante causaría muchos problemas es el carácter de las juntas de conciliación y arbitraje. Algunos diputados obreros señalaban, es que si hacemos las juntas como lo están planteando, las van a declarar que son tribunales especiales. Y el artículo 13 de la Constitución prohíbe los tribunales especiales, sino que todo tienen que ser para todos. Se trata no de acabar con el conflicto entre el capital y el trabajo, sino, dicen ellos, de armonizar sus intereses, de que cada uno reciba una participación equitativa o más justa dentro de esta relación capital-trabajo. ¿Cuál es el resultado de todo este trabajo? Digamos, en el caso del artículo 123, una legislación que establece sin ambigüedades la jornada de trabajo, las 8 horas de trabajo, las jornadas especiales para los niños, para los menores de edad, para los que trabajan de noche, el derecho a huelga. La comisión especial empieza a trabajar sobre el proyecto del 27, que va a tocar fundamentalmente la cuestión de la tierra, la cuestión de la propiedad de los bienes de la nación, particularmente del subsuelo y en particular de los hidrocarburos, y la relación sobre todo con la inversión extranjera. El 27 establece que todo el territorio es propiedad de la nación. El gobierno, el Estado-nación, era los que iba a proporcionar estas tierras, y era un compromiso. Lo que Rüé insiste mucho es que, si bien la nación debe ser propietaria del subsuelo y de los recursos naturales no renovables y debe de cobrar derechos por el tránsito de aguas, Rüé reconoce que debe de haber un incentivo para la formación de pequeños propietarios. La Constitución del 17 por primera vez le otorga derechos a ciertos grupos, a grupos de trabajadores o a grupos de campesinos. Y esto es lo que le confiere este adjetivo de ser una constitución social. Ahora, eso desde mi punto de vista no es bueno. La Constitución tiene este enfrentamiento entre individuos y grupos. Cuando un grupo entra en conflicto con un individuo, entonces es la Suprema Corte la que tiene que decidir quién es el que tiene razón. Rüé es el único diputado constituyente que se quedó como ministro de Estado cuando Carranza se hace presidente legal y legítimo. Es el único. O sea, que habiendo sido constituyente, fue secretario de Estado. Es una cosa muy curiosa. Y de hecho Rüé hereda una secretaría que ya había manejado antes, cuando estaban en el gobierno interino constitucionalista. Pastor Roa tiene esta historia maravillosa. Él sale huyendo con todo el gobierno antes de Tlaxcalantongo
y cuando tienen que abandonar los trenes, él se queda en los trenes porque el general Treviño le pide que se quede y que regrese los trenes a la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, todos los historiadores y los enemigos de Carranza que dicen que se robaron todo el Tesoro Nacional y que Carranza se lo llevó y que todo esto, pues es mentira. Pastor Roa regresó todo el Tesoro Nacional a la Ciudad de México y lo entregó al gobierno de Álvaro Obregón. Y por esa razón se le conoció como Pastor el Honesto. Muchos alabaron dentro de los rebeldes esta actitud de Pastor Roa, ¿no? De regresar todo intacto, tanto el tesoro como el archivo. A partir de 1920, en que ha terminado el régimen carrancista, Pastor Roa deja de tener un papel destacado o de primera magnitud en la política mexicana, pero no cae en el ostracismo, a diferencia de otros políticos ligados a Carranza. Va a ocupar un montonal de cargos, él es senador de la República, va a volver a ser gobernador de Durango entre 1931 y 1932, va a presidir la Sociedad Mexicana de Estadística y Geografía, es decir, va a mantenerse activo toda su vida y publicando mucho, tiene una obra muy, muy amplia. Creo que nos deja un enorme y extraordinario testimonio de un valor inmenso, que es su famoso libro de la génesis de los artículos, orígenes y génesis de los artículos 27 y 123. Tiene un legado fundamental, ¿no? En nuestras leyes como legislador y quizá habría que convencer a los niños, ¿no? De que todavía hay estos modelos que podemos seguir de políticos intachables, honestos, que contribuyen sin importar si son legisladores o partes del Poder Ejecutivo o como escritores en la prensa o como legisladores en general, ¿no? Estuviera donde estuviera, en ese ánimo conciliador que tenía, siempre buscaba lo que fuera mejor para el país. Y eso habla también de una impronta nacionalista que a veces pareciera que hace falta, ¿no? Esos serían los dos aspectos de ese legado que valdría la pena resaltar. No en balde uno de sus biógrafos llegaría a afirmar que Pastor Roa, como dice, fue el alma más hermosa del Congreso Constituyente. Según don Andrés Molina Enríquez, el ingeniero y diputado Pastor Roa era un hombre sencillo, modesto, sin pretensiones de inteligencia, y sin embargo, valía mucho por su buena intención, por su dedicación y por su facilidad de comprensión de las cosas y gran firmeza de propósito para realizarla. Así la historia de quien trazó las fronteras y delineó el camino de la justicia social, un constructor de ideas, quien tuvo la atingencia de congregar voluntades y de esta forma pasar a estampar su imagen en este marco en el cual desfilan los personajes históricos del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.